Muy buenas tardes, doctor José Luis Horacio Andrade. Buenas tardes. Muy buenas tardes, soy el doctor Alfonso Ríos Herrera y voy a tener el gusto de presentarlo. Bien, siguiendo con nuestro programa, muy buenas tardes. Vamos a presentar ahora la ponencia. Me permito mencionar un breve currículum, pero primeramente el nombre de la ponencia es La problemática de docentes y estudiantes en sus propias prácticas durante la emergencia sanitaria de la UAE. En primer lugar, tengo el gusto de presentar al doctor José Luis Horacio Andrade Lara. Él es profesor investigador del área académica de Ciencias de la Educación de la UAE, miembro del Cuerpo Académico de Estudios Comparados en Educación en las líneas de política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional y estudios sociales y culturales en educación, con los temas globalización e impacto en las instituciones de educación superior, flexibilidad educativa, desarrollo humano, educación y pobreza. Es maestra en ciencia superior y licenciada en sociología por la UNAM. En segundo lugar, tenemos a la doctora Amelia Molina García, que es profesora investigadora del área académica de Ciencias de la Educación de la UAE, líder del Cuerpo Académico de Estudios Comparados en Educación en las líneas de política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional y estudios sociales y culturales en educación, con los temas valores para la democracia, formación para la ciudadanía y la atención educativa a grupos vulnerables. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, perdón, nivel 1 de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, Reduval, y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Doctora en Ciencias de la Educación por la UAE, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Pedagogía por la UNAM. Y también tenemos con nosotros en esta ponencia al doctor Cristian Israel Ponce Crespo, profesor investigador del área académica de Ciencias de la Educación de la UE, integrante del cuerpo académico Estudios Comparados en Educación en dos líneas de investigación: política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional y estudios sociales y culturales en la educación. Sus investigaciones se vinculan a los temas identidades científicas y juveniles, cultura cívica y formación para la ciudadanía, investigación de la investigación educativa y condiciones de empleabilidad en los jóvenes mexicanos. Es doctor en pedagogía por la UNAM, maestra en ciencias sociales y especialista en cultura de la legalidad por la Flaxo y licenciado en sociología por la UAN. Bienvenidos a los tres y adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias por todas sus atenciones. En esta ocasión presentamos esta ponencia con esta idea de platicar acerca de los resultados que obtuvimos, más que nada también en algunos estudiantes y sus opiniones respecto a cómo vivieron y cómo sintieron esta emergencia, pero también sin digamos, dejar de comentar, a ver, de que, bueno, nosotros en esta ponencia se presentan pues las dificultades, ¿verdad? En esta época de la emergencia y, digamos, la emergencia pues de alguna manera llevó a una improvisación inicial, y hasta después se dio la capacitación formal y para adaptarse, digamos, a estos nuevos tiempos o a esos tiempos de trabajar en casa y de comunicación a distancia. Y bueno, esto denotó de alguna manera esta falta de capacitación de ambos actores educativos, lo que socialmente significó, sin antes alcanzar a explicar las consecuencias que esta situación nos ha dejado como huella en nuestros días y las oportunidades que, digamos, tenemos por delante a partir de esta situación. Sí. Durante la emergencia sanitaria del campo de la educación, que los centros de enseñanza tuvieron que adaptarse al aprendizaje a distancia, situación que llevó a acelerar procesos educativos mediados por tecnología, mismos que se encontraban
en propuestas ya en la Agenda 2030, pero que esto dio lugar a que se acelerara esta situación, el cual consiste pues en garantizar estos objetivos, el objetivo número 4 de la Agenda 2030, en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De estas metas que integran el objetivo 4 destacan sobre todo asegurar que los niños terminen la educación básica, que tengan acceso a servicios de atención, acceso igualitario, entre otros aspectos. Sin embargo, la emergencia llevó al menos a 63 millones de maestros de educación a quedarse sin ir a sus centros escolares, ubicando a estos como trabajadores de primera línea del sector educativo. Y para abril del 2020, casi el 91% de la población estudiantil mundial había resultado afectada a partir de varios países que tomaron en consideración el cierre de todas estas instituciones. Y pues la educación a distancia se vio en la necesidad de acelerar sus procesos, pasando de un horizonte de 20 años a iniciar de inmediato, es decir, ya no se pudo esperar más tiempo. ¿Sí? Entonces, no se tenía claro cómo se iba a dar continuidad a la instrucción, cómo generar ese vínculo entre docentes, si era posible que ninguna de las dos partes contaran con los medios para llevar a cabo esa interacción, qué estrategias implementar, cómo se llevaría a cabo la enseñanza, los docentes estaban preparados o no, tenían computadora, debieron comprar una, definitivamente eran muchas de las preguntas que se hacían en ese momento. Y bueno, dentro de esta educación tenemos que, pues, este tipo de educación se llevó a cabo, eh, llevó, pues, más bien este tipo de educación a los docentes a ciertas prácticas diferentes, a aprender a manejar plataformas digitales, áreas de oportunidad para alumnos y docentes, quienes a pesar, pues, de tales medios y la infraestructura para desempeñarse, por lo cual fue necesario ubicar un espacio dentro de su domicilio, el cambio de la cantidad de actividades que tuvieron que desarrollar. Muchos de ellos no contaban con los recursos económicos para adquirir una computadora, una laptop, una tablet, y menos con el acceso a Internet. Y, y bueno, en esto, bueno, ¿cuáles son los enfoques que pudimos nosotros ubicar en torno a esta situación? Y tenemos que, en esta problemática, el enfoque constructivista de la enseñanza sostiene que el conocimiento es producto de la interacción social, ¿no? Y de la cultura. Es decir, desde el contexto en el que nos desarrollamos es posible ir construyendo nuestro aprendizaje todos los días. Díaz Barría y Hernández Rojas ya refieren a la profesión de la docencia, que enfrenta diversos retos y demandas. Esto es que el docente debe formar parte de un proceso de aprendizaje constante para que a través de su práctica tenga los elementos que le permitan apoyar el aprendizaje. Quiñones habla de la manera de adquirir conocimientos es mediante la exploración, la manipulación activa de objetos e ideas, siendo el docente pues el apoyo, el orientador, el guía en el proceso. Entonces, la práctica docente requiere de una serie de relaciones interpersonales constantes entre los actores sociales. Sin embargo, el maestro pues, es visto como un trabajador con características particulares en la medida en que luego aparece escindido de su especificidad, que es el trabajo en torno al conocimiento. Es el docente por su número, permanencia y organización gremial un sector importante en el sistema educativo. Por otro lado, tenemos a Contreras en 2003, que define la práctica docente como de carácter social, objetivo e intencional, donde los docentes son los encargados de llevar a cabo, de articular los procesos de aprendizaje y de generar conocimiento, por lo cual la práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre personas, mismas que se llevan a cabo
a través de una interacción constante entre los docentes, los alumnos, las autoridades, los padres de familia y el conocimiento. Estas interacciones son bastante diversas y están relacionadas con modalidades y escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por docentes y estudiantes, según días. Así, por ejemplo, se habla de clases teóricas, seminarios, talleres prácticos, tutorías, trabajo en grupo, trabajo autónomo, etcétera. Al trasladar la enseñanza a la virtualidad durante este confinamiento que se dio, se llevaron a cabo pues diversas estrategias que permitieron continuar con la formación de los alumnos. Bajo este contexto, Ferreira refiere que una de las principales estrategias de enseñanza en la virtualidad se llevó a cabo por medio de la incorporación de aulas virtuales, así se le ha dado en llamar, lo que les permitió a los docentes y a los estudiantes continuar de alguna manera con el proceso de enseñanza. Por ello, el desarrollo de estos entornos de aprendizaje a distancia, virtual o que se les pueda denominar de otra manera también, brindó pues, ciertas alternativas que permitieron el acceso a la educación, además de fortalecer y facilitar procesos de aprendizaje, ya que con ellos el estudiante se convierte en el, el protagonista y el docente en el mediador. Entonces hay otros autores que mencionan que ser un mediador en este tipo de entornos no significa cambiar el espacio de un aula tradicional a un aula virtual. Cambiar los libros por documentos electrónicos, las discusiones en clase por foros virtuales o las horas de atención a estudiantes por encuentros en chat o foros de conversación. El enfoque de esta investigación pues, es de tipo cualitativo, exploratorio, cuyo objetivo primero fue examinar un tema o problema de investigación poco estudiado que no ha sido abordado con cierta precisión, y también nos sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente recientes, ¿sí? Y de cierta posibilidad de llevar a cabo una investigación sobre un contexto particular de la vida real, más cercana a nosotros, y un estudio descriptivo pues refiere eso, describir situaciones y eventos, en fin. Nosotros llevamos a cabo recientemente una sesión de grupos focales con 10 estudiantes egresados de bachillerato que se incorporaron a la universidad y que cursan actualmente el segundo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ellos estudiaron ese nivel educativo durante la emergencia sanitaria. Las preguntas y la discusión central giraron en torno a los problemas a los que se enfrentaron relacionados con la conectividad, la disposición de equipos, situaciones relacionadas con los espacios domésticos donde estudiaban y la interacción familiar, en ocasiones vitales, ¿no? Para desarrollar un ambiente escolar adecuado para lograr la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la distancia. Asimismo, se les preguntó sobre sus habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo de nuevas tecnologías, plataformas, aplicaciones necesarias para las actividades académicas a distancia, el tiempo destinado al estudio en comparación con los sistemas presenciales y escolarizados. Y pues quedó pendiente todavía traer aquí el instrumento a docentes ya con sus resultados. Sin embargo, está en eso. Resulta interesante detenerse por un momento y preguntarse qué se está haciendo por la educación, el desempeño de los docentes, el aprendizaje de los alumnos. Desafortunadamente, esta situación que se dio de la emergencia llegó para evidenciar e identificar áreas de oportunidad en el campo educativo y reconocer que es necesario implementar políticas públicas y estrategias que permitan mejorar los procesos educativos, aun cuando en sus escuelas los estudiantes en su mayoría contaban pues con laboratorios de cómputo, no eran de uso cotidiano, salvo en las horas de clase de informática o en computación. Solo para esa asignatura se llegaban a utilizar los equipos
no era un uso generalizado para otras asignaturas, era un uso, digamos, restringido. Además de señalar, pues, que muchos de sus equipos no estaban en óptimas condiciones. Esto denota un uso no intensivo de equipos de cómputo y solo era esporádicamente. En relación al servicio de Internet, por ejemplo, los estudiantes llegaron a señalar, nos comentaron que muchas tareas con anterioridad a la pandemia no utilizaban tanto el servicio, solo esporádicamente, en algunos casos se llegaban a ir al servicio de cibercafé. No todos los estudiantes contaban con el servicio, la mayoría, aunque también muy pocos señalaban haber contado con un servicio básico. Hay estudiantes que señalan que iniciaron con uso de datos en su celular, pero con el uso intensivo de las actividades tuvieron que pasar a la computadora y a un servicio amplio de Internet. Los estudiantes señalaron que no obstante tener conocimientos básicos de computadora, ninguno de ellos tuvo una capacitación específica para adaptarse a la nueva situación escolar de la educación en casa. Fueron conociendo en la marcha, por su cuenta. Es decir, la mayoría se aprendieron por su cuenta en el lapso de tiempo que les permitió la emergencia, las diversas aplicaciones y las diversas plataformas digitales en donde tenían que interactuar con sus profesores. Casi ninguno señaló si alguno de esos profesores tuvo la iniciativa de ayudarlos a comprender o entender el uso de alguna plataforma, excepto una alumna que comentó el apoyo de una maestra. Es de hacer notar que los estudiantes en su mayoría no tenían o no contaban con un espacio propio aislado para hacer sus actividades académicas o distante del resto de los espacios familiares. Muchos señalaban su propio cuarto o habitación donde duermen o en el comedor familiar, etc. Solo 3 de 10 personas señalaron que contaban con espacio propio. Y otros también señalaron que tuvieron que hacer adaptaciones en sus casas para crear espacios propios y un poquito más aislados del resto de las actividades familiares. En relación al tiempo dedicado a hacer sus actividades escolares, antes y después de la emergencia sanitaria, la mayoría señala que antes no utilizaban tanto tiempo para hacer tareas. Durante tal emergencia fue un crecimiento de horas dedicadas de manera exponencial. Pasaban de 2 horas, cuando mucho 4, y luego llegaron a tener hasta 12 horas o incluso más en las actividades escolares. Un estudiante señaló problemas de afectación en los músculos de la mano. La mayoría de los estudiantes que participaron en la técnica de grupos focales tuvo que comprar equipos de cómputo nuevo para poder estar a tono con sus actividades escolares. También tuvieron que hacerse de un teléfono celular con mejores funciones, con cámaras. En algunas ocasiones la comparten con sus hermanos o sus familiares. Se dieron casos de que entre sus compañeros que compartían los conocimientos para el uso de computadora y aplicaciones diversas. Y también los estudiantes participantes señalaron otras problemáticas emocionales. Perdón, que es que no veo bien aquí. Emocionales, dada la situación de aislamiento y falta de socialización con sus pares, deseos de no hacer actividades escolares, el hecho de que familiares se hubieran contagiado de COVID, lo que significó para sus vidas, las pérdidas o los tiempos difíciles, ansiedades por las mismas causas, inseguridad, depresión, desmotivación. Y una persona señaló que prolongó su tiempo en cursar su nivel educativo, problemas económicos por las faltas de entradas económicas sustanciosas. En general, el impacto causó estragos en sus vidas, incertidumbre en todos los sentidos, incluso en su vida profesional, por falta de práctica. Entonces, de manera general, se dio esta situación con ellos y quisimos nosotros vincular todo esto. Bueno, la intencionalidad de la educación era otra, tenía un carácter muchos modelos educativos tenían un carácter constructivista
la interactividad, la interacción, lo social, lo cultural, de repente se modificó en todos estos sentidos. Esto es, de manera general y global, la ponencia, y estas son algunas de nuestras referencias. Están muy pequeño, ahí casi no se nota, pero están en la ponencia y en la ponencia que se envió a los organizadores del Congreso. Muchas gracias por su atención, y estos son algunos de nuestros datos de los ponentes, por si fuera necesario tenerlo. Y pues gracias. Traté de ir rápido con el tiempo para poder tener tiempo también para otros aspectos. Muy amable. Voy a dejar de presentar. Gracias a los organizadores, muy amables. Ahora. Bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, Bueno, escucho muy bien. perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Horacio. Vamos a esperar unos minutos a ver si alguien más quiere en el chat o quiere intervenir directamente en esta pantalla de Zoom. Voy a aprovechar mientras para comentarle. Recuerdo mucho, bueno, mi especialidad es la tecnología educativa. Soy ingeniero de profesión, ingeniero en cibernética y ciencias de la computación, y también con especial atención, obviamente, ahora con el COVID y el apoyo que tuvo que dar la tecnología hacia este evento a nivel mundial. Recuerdo, por ejemplo, que antes se compraban las computadoras sin pensar en en un micrófono y sin pensar en una cámara, porque pues no eran necesarios. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Que dejó huella. Sí, sí, y me acuerdo mucho en los primeros días de la pandemia, hubo que correr a comprar una cámara y un micrófono y una diadema. No sé si a ustedes también les pasó lo mismo. Yo fui a buscar computadora y no había ningún lado en el mercado. Acá en el centro bueno, yo soy de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México me acuerdo en el eje central, donde estaba la Plaza de la Tecnología, todo cerrado con excepción de unas personas que habían puesto una mesa en la calle vendiendo de manera urgente cámaras, micrófonos y diademas para poder empezar a hacer algo con las computadoras, porque generalmente, insisto, se compraban sin esos aditamentos, porque pues no era necesario, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo creo que a todos nos pasó algo, eh, algunos más grave que a otros, pero yo sí recuerdo cómo tuve que comprar una computadora que no tenía la posibilidad de incluir en el sistema Zoom ni Meet. No podía entrar ni a Zoom ni a Meet, y tuve que ir a un internet para que me ayudaran, y le tuvieron que cambiar muchas cosas a la computadora recién nueva, y le tuvieron que modificar cosas y me salió más caro todavía, para que yo pudiera acceder a esas plataformas, porque no todas las computadoras podían tener acceso a esas plataformas por la memoria y por cosas de esa naturaleza. Y y bueno, en fin. Otro dato curioso que recuerdo de un colega, bueno, antes de pasar ese dato curioso, recuerdo colegas que me dijeron que de plano se salieron de dar clase. No sé si ahí en el caso de la universidad sucedió, pero aquí en el caso, en aquel entonces yo trabajaba para la Universidad de La Salle de la Ciudad de México, y hubo varios profesores que dijeron, no puedo con esto. El cambio fue tan radical que decidieron mejor prejubilarse o simplemente retirarse. Hasta que esto pasara, decían, en 3 meses pasa, duró 2 años, ¿verdad? Cuando menos, pero hubo
profesores que lo hicieron. Y el dato curioso es que hubo uno de ellos que tuvo que empezar a dar clases, perdón por la expresión, en el baño de su casa. Era el único espacio que tenía porque vivía con familia, porque tenía diferentes actividades y el único espacio que encontró era en el baño de su casa, sentado en la taza. Así alguna vez él me lo confesó, me enseñó, adaptó un poquito el baño, pero se me hizo tan raro, pues, pero al mismo tiempo tan emergente. No sé si usted tenga también algún caso que platicarnos al respecto. Y aquí en la Universidad de Hidalgo, pues hay estudiantes que viven, no todos viven en la ciudad de Pachuca, en ambiente urbano, sino que muchos son estudiantes que viven en ambientes semirurales incluso. Y bueno, casos como el que una alumna me dijera, bueno, como muchos en mi familia ya no tienen trabajo, pues yo ahora me dedico a otras cosas, mi vida cambió totalmente, ahora su vida se dedicaba a darle de comer a sus animalitos que tenía como una especie de ranchito alejado o granjita alejada de la ciudad. Y dice, y ahora, ahora mi vida, en lugar de estudiar, es ahora darles de comer a los animales. Y cuando no tengo internet en mi casa y tengo que ir al pueblo y tengo que subir el cerro para llegar al pueblo y poder conectarme o poder conectarme a un cibercafé. Y hubo muchas cosas, otros que tuvieron que adquirir el servicio de internet a través de antenas que los llevara. Y las antenas iban a colocarlas en lo alto de sus casas, en los cerritos, ¿sí? Aquí hay una comunidad que se llama El Nopalillo, por el Paso Yuca, y yo llegué a ir a la casa de ese estudiante y me dijo, me meto a una camioneta para que ahí llegue la señal, porque adentro de la casa no me la da. Y entonces la antena estaba arriba y sí, adentro de la camioneta dice, y ahí se aislaba dentro de la camioneta para obtener la señal. Es patético, pero sí. Entonces sí fue, pero ¿cómo se hizo todo el esfuerzo para no detener lo que le podríamos decir el proceso educativo? ¿Cómo se hizo todo el esfuerzo para que esto pudiera continuar y que no colapsara? Si de alguna manera había cierta tendencia al colapso, sí, teníamos que hacer mucho el esfuerzo por todo, sí. Había mucha incertidumbre, lleno de incertidumbre. Esto fue muy complejo. Yo creo que hasta ahora estamos así reparando, después de el tiempo que haya pasado, 2 años o lo que haya sido, reparando en todo esto y la huella que nos dejó, ¿sí? Y a todos nos tomó por sorpresa, y ahí vamos a regresar, ¿no? Como usted mismo dijo, en una semana, en 2 semanas, y nada, sí. Doctor, Sí. Julieta Valentina al habla. Lo felicito por su trabajo y solamente me gustaría sugerirle que revisara el trabajo y si no lo tiene yo se lo mando por internet. De lo virtual, porque ahí el autor nos hace ver cómo lo virtual es más real que lo real, porque tiene una fuerza y una virtud que sería bueno que la pudiera incorporar a su trabajo, que es muy fuerte, le daría aún mayor fortaleza de entender por qué lo virtual, esto que usted está diciendo, es parte de la voluntad de ser de las universidades. Muchas gracias y le agradezco su participación. Lo felicito por su trabajo, doctor. Le regreso la voz a Gracias. licenciada Rosario. Doctor José Luis, buenas tardes. Habla Rosario y bueno, tenemos algunas intervenciones en el chat. Por aquí dice Donato González. Los estudiantes de otros niveles de educación, pon que no sea básica, ¿tuvieron problemas para continuar sus estudios? Sí, ahí puse, efectivamente, yo creo que en todos los niveles se dio esta situación. En nuestra universidad,
hubo, no sé cómo denominarle, abandono, deserción, pausa, ¿sí? Porque, digo pausa porque muchos después regresaron, pero otros se dieron como que esa posibilidad de a lo mejor hasta incluso cambiar de carrera, ¿sí? Sí se dieron casos de ese tipo con nosotros, ¿sí? Y sí, pues todos tuvimos que comprar muebles, escritorios, computadoras, ¿sí? Bien, la doctora Patricia Telles Bautista escribe, gracias y felicidades. Pareciera que la pandemia tiene mucho tiempo, pero vino a mostrar las carencias y dificultades a las que se enfrentaron estudiantes y docentes para seguir llevando a cabo las actividades académicas. Sí, yo creo que no está de más que el hecho de que ya tiene tiempo que pasó, nosotros estemos como haciendo una especie de valoración de toda esta situación, porque a todos nos dejó huella, todos tenemos algo que nos trastocó en el sentido incluso de la emotividad, ¿sí? Yo no quiero ser tan extremo en el sentido de decir que ya no fuimos los mismos, porque se acuerdan que nos decían antes y se acuerdan del término retorno a la normalidad. Entonces, todo eso, todavía hoy yo veo y digo, ¿ya regresamos a la normalidad? ¿Y qué significó esa idea que nos trataban como de decir, ahora que ya hay un retorno a la normalidad? Acuérdense, pues la urgencia de tener que regresar porque ya los padres de familia estaban desesperados. Muchos maestros también ya querían regresar porque decían, se están perdiendo todos los aprendizajes del mundo. Sí, en fin, una serie de cosas y de consideraciones. Bueno, doctor, la red pedagógica contemporánea desde hace muchos años estamos promoviendo el proyecto de ciberprofilaxis por la higiene en el uso de las tecnologías. Esto lo hacemos desde hace más de 30 años y sin embargo ha sido difícil que incluso los propios empleados técnicos de las universidades nos apoyen, pero seguimos pensando que es algo muy relevante y que sería bueno seguirlo promoviendo. Yo sigo viendo personas, académicos, alumnos, que siguen cayendo en las enfermedades que se pueden evitar. Entonces, a través de su correo, le vamos a hacer llegar al menos dos de los afiches para ver si les sirven y sobre todo nos gustaría pues que nos devolviera una crítica fraterna sobre el proyecto. Muchas gracias. Claro que sí, la espero en cuanto me la manden. Sí, claro, gracias. Bien, Jorge Mena, desde Angola, si no me equivoco, dice, gracias José Luis por tu presentación. La COVID-19 nos recordó lo que ya nos había dicho el gran latinoamericano Mario Benedetti, que los docentes no podemos olvidar. Cuando teníamos todas las respuestas, de pronto y sin previo aviso, nos cambiaron las preguntas. Y bueno, también... Me gusta mucho esa reflexión. Sí, muy bueno. Bueno, también Donato nos dice, maestra Julieta, muchos no contemplan lo que ustedes desde la red, por ejemplo, lo de virtual, ustedes hablan de una educación en posición remota. Bien grabado lo tengo, quizá porque no tenemos la formación filosófica que tienen ustedes. Bien, son las participaciones que tenemos en el chat. Muchas gracias. Estoy aquí. Gracias, Donato, por tu intervención. Y no es una cuestión de formación filosófica, pero es una cuestión de lógica. Cuando me dicen que la educación es a distancia, pues toda educación es a distancia, porque aunque les hable yo con un cucurucho en la orejota, igual estamos a distancia.
¿no? Y luego ponen, por vías remotas, pues si las vías están remotas, tampoco hay forma de comunicarnos. Las vías tienen que estar en contigüidad, aunque las posiciones sean remotas. Es una cuestión de lógica, de sentido común. Si las vías están remotas, pues no puedo ni siquiera usarlas. Entonces, es como que a cada uno de los patroncitos de las universidades se les va ocurriendo de decir las cosas más insólitas. El tema es no creerlo y utilizar nuestro propio pensamiento complejo y maravilloso, decir, son posiciones remotas con vías en contigüidad, porque, insisto, si las vías están lejos, pues ni siquiera, o sea, una vía del ferrocarril, pues sí está lejos, muchas gracias, o sea, y la Vía Láctea, pues también. Pero en fin, es solamente cuestión de utilizar nuestra lógica. Renato, Donato, me da mucho gusto que estés haciendo comentarios y saludos entrañables a todos, compañeros.